Seguimos en Conexión Almería, en Interalmería Televisión. Dejamos ahora ya de lado la parcela deportiva, futbolística o esa transición de propiedad de la Almería. Y nos vamos a, mirad otro punto importante en la ciudad y en la provincia de Almería, es ese parque tecnológico, parque industrial y tecnológico de Almería, el PITA, que hoy ha recibido la visita del consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos, que ha estado visitando además incluso un par de empresas. Nos ponemos en situación con el siguiente vídeo. Uno de los enclaves de innovación más importantes de la provincia es el PITA. Hasta allí ha acudido el consejero de Universidad e Innovación para tomar contacto con empresas como Única Group y centros como Tecnova, así como el joven clúster agrotecnológico Innovacal. Ha sido uno de los logros importantes por parte de todas las políticas que estamos desarrollando por parte de la Junta de Andalucía para el desarrollo de clústeres de innovación, intentando que nuestra pequeña y mediana empresa, nuestras pymes, pues sean pymes innovadoras. Y ahí juegan un papel fundamental pues todo lo que son los centros tecnológicos, como es Tecnova. El consejero asegura que el modelo Almería se exporta y se expande al resto de Andalucía y que lidera grandes proyectos como el Polo de Innovación e Investigación Agrícola y otro en otro sector clave como es el de la piedra natural. También estamos trabajando en la zona de Macael con las empresas de la piedra y del mármol en desarrollar un centro de innovación en este sector. Creo que son dos elementos estratégicos para la economía almeriense junto con el turismo, y tenemos que hacer desde luego una apuesta importante por llevar innovación, por acercar la innovación. De este modo se dota a Almería de las herramientas y las infraestructuras necesarias para avanzar en la innovación y que le permita captar fondos. Bueno, pues aquí pisamos territorio de Manolo León. ¿Qué decirte? El PITA es lo que es sobre todo, y tengo que recordarlo, gracias a un introductor, digamos, del PITA, a una persona que tuvo mucho que ver en el empeño de que se hiciera el PITA en Almería, que fue el primer director gerente, que era Alfredo Sánchez. Pero bueno, aparte de ese recuerdo, porque yo creo que fue una de las personas fundamentales del parque tecnológico, del Tecnoparque de Almería, yo lo que creo que el PITA lo que necesita es paciencia. Yo creo que en ese sentido no se está haciendo mal. Paciencia porque no podemos convertir un parque tecnológico, un parque de innovación, científico de innovación, que lleva calles con el nombre de Madame Curie, de Unamuno, de gente muy interesante desde el punto de vista de la ciencia, en una cosa que no sea innovación. Y ahí ha habido unos años digamos que han estado muy grises, en el sentido de apostamos por cualquier tipo de empresa o seguimos en nuestro 13 de que sean empresas de innovación. Y yo creo que se ha sabido muy bien resistir, porque no se ha desarrollado como se iba a desarrollar en un principio, va más lento de lo normal, porque tiene una cadencia que no es llevamos ya mucho tiempo, llevamos ya 20 años con el PITA, y no se ha desarrollado como en un principio. Se decía que en 6-7 años el PITA iba a estar desarrollado, pero no ha sido malo en el sentido de que no se le ha dado el visto bueno a todo tipo de proyectos. No se puede poner, por ejemplo, un taller mecánico en el PITA, como ha habido ha habido algunas veces que se ha tenido esa forma de caer en eso, pero no se ha caído al final. Y yo creo que lo interesante del PITA es que está sabiendo muy bien aunar inversión en innovación y en ciencia y en empresas que tienen un valor añadido. Ahí está Tecnova, está Única Group a punto de abrir, está una empresa que es la que hace una empresa de perfumes LD aromáticos, que es la mayor empresa de perfumes de Andalucía, está la propia Cajamar, que también es de alguna manera un desarrollo tecnológico desde el punto de vista de las finanzas. Es decir, está el grupo Caparrós, que es lo más tecnológico que hay en el sector de la agroindustria. Yo creo que en ese sentido, y no es por dorar la píldora a nadie, creo que se está teniendo paciencia en hacer del PITA un polo de innovación, un polo industrial, o sea, un polo de innovación y no un polo industrial. ¿Me das un punto de vista, o me has añadido un elemento que me confirma un poco la sensación que tenía yo, que iba a comentar ahora, que iba a poner un poco cuando has dicho lo del taller mecánico, ¿no? Y entonces me ha reforzado el asunto de que al final el parque industrial y tecnológico de Almería, lo primero que tiene que ser fiel a su concepto, ¿no? Si es un
punto en el que deben estar empresas con un perfil muy concreto, pues evidentemente debe ser para eso. Pero es que si además le añadimos, has hablado tú de algunas empresas, probablemente por la dimensión que tiene, y además recientemente al cambiar su sede social, fiscal y de todo tipo, que es Cajamar, que pasa a estar en Madrid a estar ya en Almería, modifica toda su estructura laboral y se la lleva allí, aunque tiene evidentemente pues otros puntos en la provincia, sobre todo la Casa de las Mariposas, que es lo más llamativo porque es lo que está en el corazón de la ciudad, pero que le añade un punto, digamos, de, no sé cómo llamarle, de prestigio, ¿no? El hecho de que, oye, una empresa que se instale en el Pita ya de por sí tiene que ser una empresa que tenga un prestigio o que quiera alcanzar un prestigio. No sé cómo lo veis. A ver, es que hay una cosa que a mí, a raíz de lo que habéis dicho, que ha dicho Manolo León, y con lo que acabas de comentar tú también, y entroncando con el anterior tema de tertulia, el de la Almería y el Toyo, sí es cierto que cuando arrancó el Pita hace 20 años, dice Manolo, yo ni me acordaba ya que era tanto tiempo, era como decir que alguna empresa se iba al Pita, era como decir, ¿a dónde van? ¿No? Éramos como un poquito algo más... exótico, ¿no? Sí, éramos como un poquito más... Decía la gente, ¿no? Esto, decía la gente, y cuando llegue el invierno. Claro, cuando llegue el invierno. Sin embargo, ahora el desarrollo que está teniendo el Pita, que no es solamente el Pita, sino toda aquella zona, por esto que estamos hablando de los terrenos de Turquía, cómo está creciendo Retamar, que me consta objetivamente, eso lo sabes tú también, que los futbolistas de la Almería, antes, en la época de Unai Emery, etcétera, buscaban vivienda lo sabe Manolo García, en Aguadulce y aquella zona, ya no van allí. Ahora se van a Retamar, casi todo, en la zona de Nueva Almería, pero sobre todo Retamar. Al final todo eso se va retroalimentando y se va generando una zona de cierto prestigio. Había utilizado la palabra prestigio. Con el Pita, con esos terrenos del Toyo, a ver cómo se desarrollan, cómo se está desarrollando también en la zona de Retamar, con ese hotel 5 estrellas, con esos campos. En fin, todo va creciendo, todo va cambiando la fisonomía de esa zona, va provocando que la idea de capitalidad de Almería vaya creciendo también, no se quede todo reducido a la Puerta Purchena y las 4 calles adyacentes, y efectivamente una forma de crecimiento de la ciudad que es ciertamente interesante, sobre todo partiendo de esa palabra o como punto de partida y también de finalización de esa palabra, que es la de prestigio. Es decir, ya te vas a una zona que no es irte a un secarral, te vas a una zona de expansión que de aquí a nada va a estar en su, no sé cómo llamarle, en su skyline no, pero bueno, en su cenit. Pero en su imagen, no en su postal, va a tener también por ahí, si Dios quiere, y lo veremos, el AVE, ¿no? Pasando también por allí, ¿no? Es decir, yo creo que ahora apostar por esa zona es interesante para ofrecerlo incluso a posibles inversores del ámbito tecnológico o cualquier ámbito empresarial, me da igual, ofrecerle esa zona, el parque tecnológico, el Pita, que no es solamente un lugar ahí aislado, sino que está en una zona de desarrollo ciertamente interesante. Manolo, perdona, ha comentado Alfredo Sánchez. Alfredo Sánchez, en aquel momento gerente del IFA, buen amigo, vecino de trabajo, tomamos café muchas veces juntos, un aficionado a la Almería increíble, y un día me dice la historia que él estaba pensando del Pita, y me he equivocado, lo digo públicamente, y le dije, estás loco, y eso no se va a hacer en la vida, y menos en la Almería. Pues me he equivocado y efectivamente será un éxito. Y me alegro muchísimo por él, porque luchó, como bien ha dicho mi tocayo Manuel, mucho, porque esto fue una realidad. Y esta es la realidad que él ha luchado, como esos emprendedores que hay todavía en Almería, pendientes de hacer su ilusión, que sigan trabajando por Almería como él ha trabajado. Se lo merece. Hoy está jubilado y su pasión son 2 cosas, su Almería y su Madrid. Y lo que haga falta del Pita. Sí, bueno, hoy José Carlos Gómez Villamandos, que es el consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, ha estado en el Pita, pero también ha estado en otro acto, concretamente presentando junto a la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, la iniciativa Innova Andalucía. Vamos a ver en qué ha consistido. El consejero de Investigación e Innovación lo ha anunciado esta mañana en Almería, la convocatoria inminente de unos incentivos para fomentar la innovación empresarial y tecnológica en toda Andalucía. Se destinarán 59 millones de euros a través de 6 líneas de incentivos dirigidos a empresas, centros tecnológicos, universidades y clústeres de innovación, entre otras entidades. Porque hemos visto que los clústeres, que esa agrupación de empresas innovadoras,
pues nos van a dar un elemento clave para fomentar el desarrollo de esa pyme en el ámbito de la innovación. Y la innovación, insisto, como un agente dinamizador de la economía. Es algo novedoso en Andalucía, pero ya está dando buenos resultados. Y esta línea de ayudas, que lleva el nombre de Innova Andalucía, les ayudará a generar oportunidades, a atraer talento. Y ahora mismo tenemos muchísimas iniciativas que antes no existían o iniciativas que estaban guardadas en un cajón desde hacía décadas que han vuelto a ver la luz para constituirse como un clúster de innovación. La convocatoria es inminente y los plazos de solicitudes de cada línea se abrirán a lo largo del verano. En Almería, sin duda, son ayudas bienvenidas para sectores económicos muy competitivos y en plena expansión, con una alta presencia de pymes. Nosotros, desde el sector agroalimentario hasta la energía renovable, biotecnología, a la logística avanzada o la economía incluso azul o la investigación marina. La alcaldesa de Almería ha asistido a la presentación de Innova Andalucía, cuyo presupuesto se nutre en un 85% de fondos FEDER de la Unión Europea. Bueno, la primera de las visitas era para el lugar en el que se establecen las empresas, la segunda de las visitas ha sido para ayudar a que empresas emergentes, se habla del concepto de startups, esto, bueno, digamos que está en ese ya paso posterior al startup, ¿no? Al arrancar ya está en vuelo o está intentando llegar al vuelo y bueno, pues es un pasito previo, ¿no, Manolo, a la parte del PITA? Sí, la verdad que la innovación es un mantra dentro de lo que es la economía almeriense en particular y la economía andaluza en general. Y me parece que, lo digo de memoria, lo he visto esta mañana, son 50 y tantos millones de euros de inversión en empresas de ese tipo, de tipo innovador, de startup. Bienvenido sea. Lo importante es que se invierta bien, que no se falle a la hora de subvencionar y de darle incentivos a empresas que se lo merecen, aunque es muy difícil saber porque no sabe el futuro. Pero sí que es verdad que este tipo de ayuda y de alguna manera de inyecciones económicas para una empresa que pone parte de su propio patrimonio y parte de ayuda y de incentivo, pues viene muy bien para que se consoliden en el mercado, ¿no? Y Almería, pues sabemos que es tierra de innovación y siempre viene bien este tipo de ayuda y de líneas de innovación para que Almería siga progresando. No tiene, yo le veo que todo lo que sea que la parte pública financie o cofinancie la parte privada, pues es un incentivo en una tierra como la nuestra. Ese punto, Javi, ¿no? de unión entre lo público y lo privado, no sé yo, pero da la sensación que parece que es un poco el camino más, no sé si más recto. Sí, la palabra ayuda siempre bienvenida y necesaria, ¿no? a todos los niveles. Claro, yo estaba pensando, cuando estaba ahí hablando de este tema, y vuelvo al tema que nos ha ocupado prácticamente toda la tertulia, cuando Turquía ofreció su ayuda en el COVID con las máquinas médicas, ¿no? En la Seguridad Social, a Torrecarga. La Seguridad Social, etcétera, que él mismo se encargó de conocer realmente que su ayuda iba a buen puerto, ¿no? Yo lo que sí echo de menos en estas noticias, a lo mejor soy yo, que el que luego no se informa de la segunda parte, ¿no? O no me llega esa información, que esto está muy bien, pero sí es verdad que a mí me gustaría tener la noticia de que esos 50 y tantos millones de euros, cómo se han, no digo quién se lo ha llevado, ni de qué manera, ni en qué lo ha invertido, pero cómo repercute, si se puede hacer, eso Manolo lo sabrá mejor que yo, si se puede hacer o no, un estudio real que se pueda ofrecer, igual que se ofrece el inicio de esta iniciativa, y valga la redundancia, no solamente enseñarnos el inicio, sino también el final. Es decir, oiga, estos 56 kilos han repercutido de tal manera. Hablábamos del impacto que puede tener el Almería en primera o en segunda. Bueno, pues algo parecido. Yo es lo único que echo de menos. Por lo demás, pues cómo no va a ser bienvenido una noticia de ayuda, a lo que sea. ¿Sabes lo que pasa? Nos queda un minuto, estamos cerrando, Manolo, así que rápido. No, pues simplemente, desafortunadamente, hay mucho de ese dinero que se va a quedar sin repartir porque no hay proyectos que pasen el filtro de cumplir todos los objetivos que tiene. Es solamente por eso, pero el resto yo creo que está bien empleado. Habría que ver entonces si es demasiado restrictivo. También. O es que habrá que ver si es que no hay iniciativas, o es que hay tal restricción que... O hay mucha burocracia, como hemos dicho. Claro, hay mucha burocracia, ¿no?
Bueno, pues nos hemos quedado sin tiempo. Hoy nos vamos a quedar sin espontáneo, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Mañana, ya os avanzo que mañana veremos un pequeño resumen de lo que ha sido el Murmura, un festival en la Alpujarra extraordinario. Pero hoy cerramos ya nuestro programa, nuestra tertulia, gracias a Javi Gómez Granados, a Manolo León y a Manolo García que nos han acompañado. Mañana a las 10:30 regresamos. Que pasen una muy buena noche.